20 organizaciones agrupadas en el plan inicial presentaron un libro que muestra los desafíos, también las metas y propuestas de políticas públicas para fortalecer la educación parvularia en el país. Entre las medidas destacan, por ejemplo, mejorar el acceso, la calidad y la institucionalidad de este sector. Vamos a analizar estas propuestas. Estamos para eso junto a Claudia Fasani. Ella es vocera del plan inicial Elige Educar. Muchísimas gracias por estar con nosotras y bienvenida. Gracias. A ver, se ha hablado harto de la educación temprana y yo creo que ha habido un avance en esta materia, pero todavía muchos se preguntarán por qué hay que enfatizar, por qué desde la educación de los más chiquititos es importante tener buenas medidas, buenas propuestas, calidad, infraestructura. Bueno, todo nace desde la tremenda cantidad de evidencia que existe hoy día. Hoy día hay mucha evidencia internacional y nacional sobre la importancia y lo clave que es este rango etario en el desarrollo de las personas. Por lo tanto, con las instituciones que conformamos el plan inicial, que es una iniciativa absolutamente desde la sociedad civil, quienes estamos involucrados en el tema de la educación en primera infancia, dijimos, bueno, ya no hay que seguir investigando, no hay que seguir buscando argumentos para poner esto en acción. Y una y otra vez los gobiernos lo ponen como prioritario, como los niños primero, la primera infancia, los niños son lo más importante. Sin embargo, queda postergado lo que es educación inicial porque no se ve, porque probablemente, claro, los niños no marchan, porque los resultados son procesos largos. Por lo tanto dijimos, bueno, hoy día hay que llevar esta evidencia y esto que hemos instalado en Chile como lo más importante, verlo en la acción y verlo en acciones concretas. Ahora, yo quisiera saber desde qué diagnóstico se parte, o sea, cuál es el estado actual, porque uno podría decir, durante mucho tiempo se ha quedado más bien rezagado, o en el discurso estaba rezagado porque a lo mejor, claro, había demandas de los movimientos social, estudiantil, que estaban en la calle hablando mucho de educación superior. Pero eso no quiere decir necesariamente que no se estaba haciendo nada en materia de primera infancia, ¿no? Y no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores siento yo que igual ha habido un avance. ¿De qué estado de avance partimos? Por supuesto, había un avance. Partimos en el gobierno anterior con un aumento de cobertura, que eso es muy importante. Y hoy día hay una institucionalidad nueva, que eso significa que tenemos una subsecretaría de educación parvularia que pone la educación parvularia en el nivel que debe estar, ya no está perdida en el Ministerio de Educación. Hoy día hay una subsecretaría, una intendencia de la educación parvularia y una agencia de calidad que hoy día se va a encargar de evaluar. Sin embargo, todavía nos falta como país que estamos dentro de la OCDE, nos falta hablar de calidad. Porque podemos aumentar cobertura y que la mayoría de los niños tengan el acceso a un jardín infantil o sala cuna. Sin embargo, no hemos avanzado lo suficiente en lo que está pasando en aula. Hoy día lo que está pasando en aula es lo más importante, por lo tanto, tenemos que avanzar en ese acceso, que los niños puedan acceder a un jardín infantil, que hoy día todavía no tenemos una cantidad suficiente de oferta para todos los niños que requieren un jardín infantil o sala cuna. Pero no sabemos muy bien lo que está pasando en aula. Tenemos sistemas débiles de evaluación y de ir evaluando y mirando qué está pasando y si los niños cuando pasan por el jardín infantil de verdad se desarrollan. Hoy día los estudios dicen que un mal jardín infantil o una mala sala cuna incluso puede hacer daño. Por lo tanto, es muy frágil lo que está pasando hoy día dentro de aula para saber si efectivamente ese niño debe ir o mejor se queda en su casa. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo tú aseguras la calidad pedagógica? ¿Cómo mides de alguna manera lo que pasa dentro de la sala, que no es una guardería, que es un lugar de formación, que es un lugar de educación, no solo en aspectos como académicos, que en esa etapa seguramente no son tan importantes, sino que en aspectos emocionales, en como las habilidades que van desarrollando los niños para el futuro pedagógico? Hay multifactores. Hoy día lo más importante es que tenemos desde el Ministerio, tenemos un marco para la buena enseñanza, que eso nos va a permitir saber qué es exactamente lo que tiene que pasar en un jardín infantil y en una sala cuna, y posterior a eso vamos a tener estándares indicativos de desempeño, que también eso nos va a servir para observar y evaluar. Perdón, ¿y por dónde pasan esos estándares? Yo le tengo mucho miedo a veces a la presión que puedan generar como el sistema academicista posterior sobre la educación parvularia, el que en el fondo se empiece a pedir resultados concretos cuando la evolución de los niños es distinta, cuando el desarrollo, los intereses son diferentes. ¿Cómo mides sin sobreescolarizar o escolarizar? Porque en realidad esa no debiese ser una época escolarizada.
Debe No, en ser absoluto, otro tipo de en aprendizaje, absoluto. lúdico, en movimiento, Por supuesto. mucho más apegado a la naturaleza de los niños en esa época, que aprenden de otra forma. Exacto, y hoy día nos pasa algo bien alarmante, que cuando uno le pregunta a los niños, en el plan inicial hicimos una consulta a los niños de niveles pre-kinder y kinder o transición 1 y 2, y los niños declaran que en la sala hago tarea y en el patio juego. O sea, es preocupante porque hoy día está instalado que el juego está solo en el patio y los niños intrínsecamente aprenden a través del juego. Entonces, los estándares no van a evaluar a los niños, sino que van a evaluar a los educadores y educadoras de párvulo, porque hoy día la enseñanza o lo que pasa en un jardín infantil se la juega el educador de párvulo, la educadora de párvulo. ¿Y están bien preparados los educadores de párvulos para ese desafío? Yo a veces siento, porque tú hablas de la importancia del juego, cuando uno habla con expertos internacionales te dicen el juego no es una opción, no es una herramienta, no es un método, es un imperativo. Un niño que no juega no aprende. O sea, el juego es la manera en que los niños aprenden. Están como preparadas de esa manera las educadoras, los educadores de párvulo, con esto tan interiorizado de tal forma que el juego sea permanente, que nunca se renuncie al juego, porque siempre debe estar presente para que el niño aprenda. Exacto, yo creo que hoy día la formación de las educadoras de párvulo y los educadores de párvulo, que ojalá hubieran más también hombres, esta formación está hoy día en cuestionamiento permanentemente, porque efectivamente hemos descubierto, y hoy día ya la evidencia lo dice, que la jugada, lo que está pasando aquí, tiene que ver con la interacción de ese educador y esa educadora de párvulo. Esa interacción 1 a 1, esa planificación donde se permita y se parta desde el juego. Por lo tanto, es una sutileza bien importante, como desde el juego el adulto, el educador y la educadora de párvulo van acompañando este desarrollo, porque los niños tienen un potencial maravilloso en sí mismos. Y lo que hace el educador y la educadora de párvulo es acompañarlo en este desarrollo, presentarle buenos desafíos, ambientes preparados, contener. Entonces, un montón de cosas que además no tienen, como tú dices, solamente un desarrollo cognitivo, sino que también cómo preparamos a estos niños para vivir un mundo más en paz. Cómo preparamos a estos niños para la socialización, cómo los acompañamos en que sean niños más autónomos, cómo los acompañamos en desarrollar empatía, solidaridad y todas esas cosas que definitivamente tienen una repercusión en el desarrollo posterior y en uno como adulto después. Es interesante también, en esa lógica que es para toda la educación temprana, digamos, el entender que también hay estrategias distintas y que tenemos como rangos diferentes. O sea, es distinto los desafíos que tenemos todavía en términos de acceso y de estrategias pedagógicas de 0 a 2 años, de 3 a 5, no sé cuáles son exactamente los cortes, pero tengo la impresión de que los más chiquititos son los que han llegado más tarde a la fila. O sea, la idea de que de 0 a 2 años tú tienes un potencial de aprendizaje, recién ahora como que se está entendiendo más. Y muchas veces se piensa en esa edad desde la necesidad de que el niño se quede en una guardería. Pero ahí también hay una profundización que hacer. Yo no sé si, por ejemplo, ante la sala cuna universal, que es una de las ideas también para permitir que las mujeres entren de mejor forma al mercado del trabajo, está entendido de esa forma. El que la sala cuna no debe ser una guardería, el que la sala cuna también, aunque sea muy chiquitito, es un espacio de aprendizaje emocional sobre todo. Sí, bueno, es una de las cosas que nosotros estamos poniendo hoy día en el debate de que esta sala cuna universal tiene que pasar por el Ministerio de Educación. No solamente trabajo, no solamente el Ministerio de la Mujer, sino que además tiene que pasar por el Ministerio de Educación precisamente porque tiene que tener un énfasis formativo, pedagógico. Porque entiendo que si uno ve el proyecto hasta ahora, no se está dando un estándar que a mí me parece facilita la calidad dentro de la sala de clases, que es la cantidad de adultos que tú tienes por niño. Exacto. Se está contemplando un número de niños por adulto que excede bastante a lo que recomienda la OCDE, por ejemplo. Entonces ahí uno se pregunta hasta qué punto está pensado ese proyecto para el interés de ese niño de aprender, o si está pensado para el interés del mercado laboral de contar con más mujeres, pero en desmedro de ese niño, que al final va a una guardería, no a un lugar de aprendizaje. Claro, y hoy día la evidencia nos dice que una mala sala cuna o un mal espacio para una guagua entre 0 y 2 años es nocivo, porque efectivamente los niños en ese rango etario lo que requieren es un cuidado 1 a 1. Requieren una figura de apego, requieren acompañamiento en todo su proceso. Por lo tanto,
no tener la cantidad de adultos suficiente es una muy mala jugada para los niños que asisten a las salas cunas. O sea, sería una mala idea aumentar el acceso sin tener una buena ecuación entre adultos y niños. Exacto. Hoy día hay un decreto nuevo que aumenta el coeficiente de adulto por niño. Sin embargo, es un decreto que se va a ir instalando de manera paulatina. ¿Y cuánto deberíamos quedar? ¿Cuál es como el ideal? ¿Cuántos? Porque aquí generalmente hay una educadora de párvulos y tenemos también técnicas que apoyan ese proceso. Hasta ahora teníamos una técnico por cada 6 guaguas y una educadora de párvulo compartida entre 40 niños, dividido en 2 grupos. Por lo tanto, había una educadora de párvulo que se paseaba entre 2 salas de 20 niños. Es casi imposible. Imposible. Hoy día, el nuevo decreto, tenemos una educadora de párvulo por cada una de las salas. Las salas no debieran tener más de 18 guaguas y una técnico por cada 7. Para la OCDE todavía estamos bajo, porque lo ideal es tener una técnico por cada 4 guaguas, porque además son guaguas que requieren no solamente este cuidado uno a uno, sino que además requieren una atención absoluta y 100% en todo momento. Son guaguas que se están desarrollando, que están aprendiendo a caminar, que están aprendiendo a gatear. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada sobre esa guagua y además presentarle un espacio preparado de experiencias de aprendizaje y de desarrollo que se preparan previamente. Por lo tanto, la cantidad de adultos definitivamente va a hacer que una sala cuna sea de mejor o de peor calidad. Ahora, yo no sé si hay demasiada diferencia, si está bien organizado la experiencia, el servicio que se entrega en distintos niveles. Tenemos jardines infantiles privados y salacunas privadas que tienen ciertos estándares y muy desregulados. Algunos tienen rol junji, otros no tienen. A veces el rol junji se queda muy corto porque tiene que ver con infraestructura y otras cosas. Sí. No sé si se mide demasiado lo que pasa en aula. No sé si los jardines públicos están bien estandarizados. Sé que se ha ido subiendo el nivel, lo que ha hecho Fundación Integra, lo que ha hecho la junji también en cuanto a su material, sus estrategias pedagógicas. Pero ¿qué tan desregulado está como este sistema educativo de la primera infancia? Estaba muy desregulado y no sabíamos qué estaba pasando, sobre todo en los jardines privados, jardines de algunas fundaciones, por ejemplo. O sea, de hecho, todos los años dábamos como tips de en qué fijarse cuando uno elige un jardín, cuando uno debiese pensar que tienen que cumplir con una garantía, ¿no? De que ahí van a tener alguna certificación, algún reconocimiento para uno estar tranquilo como papá también. Claro, hoy día nos vamos a regular un poco más porque hoy día vamos a tener hasta el 2019 tenemos que cumplir tanto los privados como la fundación y como cualquier proveedor de un jardín infantil, incluso Junji Integra. Tenemos que cumplir con una autorización de funcionamiento para aquellos que no reciben recursos del Estado y tenemos que cumplir, los que sí recibimos recursos del Estado, con el reconocimiento oficial. Y eso fija ciertos estándares a nivel de infraestructura, a nivel de lo pedagógico y también a nivel más legal. Sin embargo, todavía creemos que el reconocimiento oficial como la autorización de funcionamiento para los jardines privados sigue siendo una mirada muy de la infraestructura, muy por encima. Todavía no tenemos una regularización entre lo que es el proceso, entre lo que está pasando efectivamente dentro de aula. Y aspiramos con el plan inicial a que esto vaya pasando, a que además de la infraestructura, de tener seguridad para los niños, de tener todos los reglamentos y todo lo legal al día, de que las profesionales y las técnicos tengan sus títulos, etcétera. Además de todo eso, y que los ambientes estén preparados y que haya suficiente material, es necesario poder empezar a mirar, y esto es una tarea que va a tener la agencia de calidad, empezar a mirar lo que está pasando dentro con el trato, con el buen trato, con las interacciones pedagógicas, etcétera. Oye, hay una de las propuestas que me llama la atención y quisiera saber a qué se refiere. Dice, ampliar y diversificar programas no convencionales de educación parvularia. ¿A qué se refieren con programas no convencionales? Hoy día existen en Chile programas que se llaman más bien alternativos y que no son convencionales porque no es el jardín convencional con un funcionamiento de jornada completa, sino que son jardines más bien alternativos que están en aquellos lugares donde no está la oferta de un jardín convencional, pero también están instalados en estos lugares porque la familia requiere un servicio distinto. Por ejemplo, tenemos unos programas que están en Tirúa, donde se trabaja con la familia, donde se trabaja con las mamás de esos niños, los papás, los abuelos que quieran tener mayores herramientas para tener más habilidades parentales. Y son programas que funcionan de manera menos convencional. Los niños no están todo el día en el jardín, los niños tienen un proceso pedagógico con mucha pertenencia cultural de lo que está pasando en este programa. Sin embargo, hoy día creemos que estos programas requieren mayor acompañamiento, mayor financiamiento,
requieren mayor evaluación si efectivamente están cumpliendo con su objetivo, porque también están como desregulados. Entonces hoy día la idea es que estos programas se fortalezcan y aumentar esta cantidad de programas. Hoy día la mayoría de los jardines a que acceden las familias en Chile son estos jardines muy convencionales, donde hay un horario riguroso de entrada, de salida. Las familias de repente no necesitan un jardín todas las 24 horas del día, 8 horas, 10 horas que los niños estén en el jardín. A veces las familias trabajan en sistemas de turno, las mamás trabajan en la feria y de repente necesitan un jardín más flexible, donde puede llegar el niño a las 10, donde pueda salir a las 3 de la tarde si ella requiere estar con él más en la tarde. Entonces, hoy día y esto está avalado por el sistema de financiamiento. O sea, el sistema de financiamiento para los jardines que son vía transferencia de fondos, claro, tienen que tener la rigurosidad de que el niño tiene que llegar a las 8, se tiene que ir a las 6 de la tarde, si no, no hay un financiamiento. Ya, y hay que repensar entonces la forma en que tú entregas ese dinero y ese financiamiento. Y por eso está también en una de las medidas de equiparar este financiamiento, sí, porque hay una diferencia entre un jardín y otro cuando finalmente los niños son los mismos. Ahora, también esto de ampliar a programas no convencionales tiene que ver con los contenidos que puede tener un jardín infantil, porque hay como modelo, esto generalmente pasa en el sistema privado, donde a lo mejor se permite el tener, también por recursos y todo, materiales distintos, metodologías nuevas, pero hoy día está como bien en auge el Jardín Montessori, tenemos los Waldorf, hay como un aporte de modelos internacionales en la educación de los niños que no sé si está llegando al sistema público, no sé si en su totalidad, pero a lo mejor algunas de esas propuestas, también pensando en que el mundo que van a vivir nuestros niños ha cambiado vertiginosamente y a lo mejor hay habilidades como la autonomía, por ejemplo, que es una de las cosas que propone Montessori, bien interesantes. ¿Eso se puede recoger de alguna forma desde el sector público? Sí, absolutamente. Hoy día lo que tenemos en Chile son las bases curriculares de la educación parvularia que nos dan un marco de funcionamiento y que nos tenemos que adherir a aquellas bases curriculares. ¿Y son buenas bases curriculares? Hoy día están recién la versión 2.0 sí, y que entra en vigencia, se han actualizado y yo creo que aborda definitivamente todo lo que hoy día tiene que pasar y tenemos que desarrollar en los niños y las niñas chilenos. Pero además tenemos libertad curricular y eso nos permite, por ejemplo, implementar metodologías como la que tú hoy día nombras. Y eso sí está pasando, sí está llegando. En algunas instituciones tenemos algunos elementos de la metodología Montessori, en otras fundaciones hay Waldorf, en la misma Junge Integra están también implementando elementos de estas metodologías que hoy día está demostrado que son metodologías que son efectivas tanto en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, como también en el desarrollo emocional, como también en su libertad de elegir, de saber qué quieren aprender. Sobre todo que son metodologías que además involucran de cierta manera a los padres, a las mamás, a las abuelas, que están hoy día al cuidado de estos niños, de manera que estas familias nos puedan decir cuáles son sus expectativas del jardín y la sala cuna. Claudia, para finalizar, porque son una serie de propuestas, yo me pregunto si es posible mirar la educación parvularia desprendida de la educación básica y luego de la educación media. Yo te hablaba de la presión de la escolarización, porque también me pasa que a veces veo que en el jardín infantil, no sé, el niño tiene 3 años y está entrenando el cómo aprender a dibujar la figura humana, porque eso se va a tomar en cuenta para medir su supuesto nivel de madurez el día que tenga que rendir un examen o que tenga que entrar a un colegio. Yo me pregunto hasta qué punto nuestro sistema educativo respeta la autonomía de la progresión de cada niño, que es distinta, y hasta qué punto se puede en esas bases curriculares o en la medición exigir que los niños a tal edad hagan tal o cual cosa, porque los niveles de desarrollo son diferentes necesariamente, pero los colegios esperan que en pre-kinder los niños hagan ciertas cosas, que en kinder hagan ciertas cosas, y si no ocurre eso, hay una frustración en esos padres y una presión ante esos niños que me parece a mí que es bien preocupante. Sí, y una frustración también en los niños, porque en definitiva cuando llegan al colegio y les cambia tan abruptamente el sistema, también hay una frustración en ellos. Y finalmente el desarrollo del ser humano, cuando parte con frustraciones tan pequeñitos, terminamos con lo que estamos mirando hoy día, mirando niños expulsados del sistema escolar. El plan Aula Segura definitivamente es el síntoma de una causa que viene de mucho más atrás. Hoy día lo que nosotros estamos ratificando en el plan inicial y vamos a seguir trabajando por ello es que efectivamente la sala cuna y el jardín infantil no es un nivel preparatorio para la educación básica, no es lo previo, no es preescolar. Hoy día es un nivel en sí mismo muy potente y mucho más importante que los niveles posteriores. Por lo tanto,
Lo que tenemos que trabajar hoy día en Chile, y eso no lo hemos hecho en profundidad, es esta transición de cómo este niño pasa de una sala cuna a un jardín infantil, donde hay un desarrollo a través del juego, donde hay una interacción con el adulto cercana, amorosa. No puede pasar a un sistema escolarizado donde lo sientan y una profesora que lo está obligando a hacer palotes para que aprenda. Y eso pasa hoy día, y eso es brutal, porque en definitiva finalmente terminamos todos frustrados, pero sobre todo los niños y las niñas, que dicen, bueno, ¿qué es esto? Como una ostra en el se colegio. aburren, y ahí empezamos con los niños disruptivos, entre comillas, que no tienen nada disruptivo, y lo empezamos a medicar. Sí, y ahí es el error más grave que estamos cometiendo. Este es un drama finalmente cuando uno lo ve de esa manera. Mientras te escucho y para cerrar, pienso yo en lo lindo que sería que la presión se diera al revés, ¿no? Con la mayor conciencia que tenemos hoy día de esos primeros años, así como el sistema escolar ha presionado mucho hacia abajo, es decir, adelántale etapas a los niños, qué lindo sería al revés, que el sistema preescolar presionara hacia arriba para que esa transición fuera lo más lenta posible, para que renunciemos a lo lúdico lo más tarde posible. Sí, y eso yo creo que hoy día es responsabilidad de quienes estamos en aula. Las educadoras de párvulo y los educadores tenemos que saber hacer esa transición y conocer a ese niño antes de que entre a mi sala, en un nivel pre-kinder, kinder de la escuela, y conocer su trayectoria y saber qué necesita de mí. Y eso es una responsabilidad que tenemos hoy día. Para cerrar, ¿dónde pueden encontrar las personas que nos ven estas 12 medidas, este plan inicial, lo que ustedes proponen? Están hoy día en las páginas de Elige Educar, de Educación 2020, del Hogar de Cristo, de la Secretaría Ejecutiva de esto, pero además en todas las 40 instituciones que participaron en este plan. Excelente, así que ahí lo vamos a revisar pormenorizadamente, pero tremenda noticia, digamos que hay este trabajo colectivo para mejorar las prácticas pedagógicas y todas las áreas en torno a la educación parvularia. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Un buen día.